Los periodistas. Ante los hechos últimos de las negociaciones con la CENTE, en el caso mexicano, de los maestros que son llamados a consulta y que no aceptan, a clases y que no aceptan, ante la delincuencia creciente, ante los asaltos en todas partes, la cadena de ejecutados que hay en todo el país, Puebla colocado ya en el lugar número 12 de los 33 estados, 32 más ahora con la Ciudad de México, con los 33, estamos en el lugar número 12, importante. La discusión de los diferentes grupos políticos por hacia dónde México debe seguir, la amnistía que está proponiendo López Obrador, el fracaso en los Juegos Olímpicos que ha traído como consecuencia el descubrimiento, la denuncia de actos de corrupción, de manejo de todos los presupuestos, la convocatoria que hace el flamante presidente priista Ochoa Reza de perseguir a los corruptos, ya denunció a 4 gobernadores y pues la corrupción no se limita a esos 4 gobernadores, habría que ver pues más arribita, ¿no? Que ahí es en donde están los principales problemas, etcétera, etcétera, una serie de cosas que están pasando. La convocatoria de los empresarios en Oaxaca a no pagar los impuestos, en fin, toda una serie de cosas, y el secuestro del hijo del Chapo, que tal vez esto pues sea para muchos lo menos importante, pero a lo mejor no lo es, porque te demuestra quién tiene el poder, quién está gobernando, Manuel. Sí, yo creo que es una buena pregunta, ¿quién está gobernando en México? Porque no es lo mismo encabezar un gobierno a gobernar. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos gobiernos en el exilio que gobernaban, pero no tenían poder alguno sobre sus ciudadanos por andar en el exilio como alternativa política. Entonces, en una revisión de la Constitución, México es una república federativa que está respaldada por un principio de el derecho, que es que todos somos iguales ante la ley. El gran proyecto del mundo liberal en México durante, pues yo creo que más de 100 años ha sido tratar de crear el reconocimiento de este factor, sin el cual no se explicarían muchos de los fenómenos que se están presentando. Pero la Constitución establece muy claro, México es un país presidencialista, la figura que está en el centro de la atención de la sociedad es el presidente. Y al presidente le toca asumir la responsabilidad de ordenar el que hombres armados no puedan detener a los autos en las carreteras, a los ferrocarriles, que hombres armados cierren calles, o secuestren, bueno, el caso de Morelos, lo que acabamos de ver, esa manifestación ciudadana en contra del gobernador Ramírez. Es impresionante. Así es. Todo esto en un escenario mundial en donde hay factores, entre otros, la firma del Tratado del Pacífico Sur, en donde México está involucrado en toda una visión geopolítica que hace que México busque o deba buscar la alianza no con Estados Unidos, sino con China, dándole a los chinos un poder político en este momento, no solamente en nuestro país, en Nicaragua. Sí, el caso del canal. El caso del canal y varios otros proyectos que han estado presentando los representantes de China y que hablan de que, a diferencia de épocas anteriores en donde la relación con China, si tú recuerdas, era muy lejana, muy lejana,
no había un comercio. No, había una agencia de intenso. noticias china en México, Xinhua. que creo que era lo único que conocías de chinos, y el café de chinos de ahí, de donde iban los viejos estudiantes intelectuales de la Ciudad de México, ahí por la Merced, ¿no? En esa zona. Así es. Hasta que llegó el chino de los millones de dólares de las Sí, llegó. sustancias, el Yegon. Sí, que nos habla de cómo en la proyección sobre el mundo americano, China descansa sobre 3 soportes principales. 1, la influencia de los chinos en materia de política, en donde los chinos están diciendo que lo más importante es salvar la identidad frente a un mundo que en la posmodernidad está perdiendo todos los elementos con los que antes se reconocía la legitimidad de los territorios. Hoy China dice no, es la alianza económica con China, una alianza económica basada en un experimento chino de aplicar las leyes del capitalismo en los medios económicos y financieros, y rechazar esta misma corriente, la del liberalismo democrático, en el área política, porque ellos han expresado de manera clarísima que no están interesados en la aparición o en la presentación en China de un movimiento que pueda ser un partido diferente al Partido Comunista. O sea, los únicos partidos que se reconocen en China son los partidos que han sido creados por el Partido Comunista para expresar los reclamos de ciertos sectores con los que hay una especie de acuerdo de que hagan la presentación de sus requerimientos, y el gobierno chino tomará las decisiones que sean mejores para todos. Pero entonces China tiene algo que ver con la forma de gobierno, o de qué grupos de poder están gobernando México. Pues mira, yo creo por que las mafias, tal vez, ¿no? Exacto, que el ángulo que más nos llega el sureste y todo aquello es el tema del crimen organizado, porque desde principios del siglo XX, Jesús Manuel, los chinos han sido el conducto para la introducción de los llamados tongs o tríadas, que no son otra cosa que organizaciones que funcionan en la clandestinidad, manejando el tráfico de las drogas, específicamente el opio, la morfina y la heroína, que siguen siendo las drogas más solicitadas a nivel mundial, por encima de la cocaína y de algunas otras que nos resultan más familiares. O son más famosas tal vez por sus porque han crecido su nivel de consumo, ¿no? Su nivel de producción y su nivel de consumo desde América del Sur. Ajá. Y México ha servido como una especie de carretera. Pero el opio sigue siendo el opio. Así es. Ahora los chinos están convencidos de que esta influencia económica con el Tratado del Pacífico Sur debe continuar con México, y ellos estarían de acuerdo en que México recuperara algunas de sus posiciones económicas en la producción, a cambio de que se abran espacios para que los chinos puedan influir también en los ámbitos económicos en su favor. Pero el problema más serio de un gobierno de presidencialismo es que la figura presidencial, Jesús Manuel, se ha venido abajo. De la misma manera que tú ves cómo las figuras internacionales
crecen, Putin, por ejemplo. En medio de escándalos y de discusiones, pero crecen, la figura del presidente de nuestro país comenzó... que la de Dilma Rousseff, ¿no? Sí, comenzó con el deterioro de la figura presidencial durante el gobierno de Vicente Fox, lo continuó con el gobierno de Felipe Calderón, pero ha alcanzado límites insospechados en el gobierno de Peña Nieto, en donde, si tú recuerdas, en la campaña de Peña Nieto, lo que se aseguraba era que el presidente con el grupo que lo llevaba al poder eran lo suficientemente preparados y conocedores para poder resolver los problemas y gobernar. Y están demostrando todo lo contrario. ¿Y qué ha pasado de entonces para acá? El Pacto por México, que fue un principio que parecía alentador para el actual gobierno, pues se ha venido para abajo y ha surgido con una fuerza cada vez más considerable la coordinadora, que no solamente está inmiscuida en los temas del sindicato de los educadores, sino que ha comenzado a tener influencia en los grupos de presión que, desde la perspectiva de las izquierdas, sobre todo de las izquierdas revolucionarias, piensan que ha llegado el momento de la tercera revolución en este país. Entonces, la revolución de independencia ya pasó, la revolución en el orden de dominio o descalificación sobre el capitalismo ya ocurrió, y la tercera revolución es, en la teoría de estos personajes, la gran recomposición política, el nuevo modelo político. Es decir, se está dando a los grupos como la coordinadora la oportunidad de inmiscuirse en los problemas políticos de los estados como si fueran ellos una autoridad superior al gobierno federal. El gobierno les ha querido poner un hasta aquí, parecía que iba a tener resultados, pues tú has visto lo que ha pasado. Al final no aceptaron los acuerdos que habían firmado y comienzan a presionar a la figura presidencial de manera cada vez más intensa, mientras por otra parte se va extendiendo la sensación de impotencia de la sociedad frente a esta cadena de crímenes que tú mencionabas y que está dejando números alarmantes en todos los estados, incluyendo el estado de Puebla, que durante algún tiempo fue considerado como una especie de lugar de amnistía para los combatientes en este terreno, y que en los últimos meses ha comenzado a figurar ya en las listas de los estados con problemas, porque la estrategia de no hacer nada, que es la propuesta por el grupo del presidente Peña Nieto y sus seguidores, creyendo que el no hacer algo en contra de estos grupos iba a regresar al viejo esquema, en donde en representación de estos grupos había algunos personajes con los que los gobernadores, el propio gobierno federal tenían un cierto entendimiento para que las cosas nunca rebasaran niveles que pusieran en riesgo la gobernabilidad. Así es. Y eso ya se superó. Pero no solamente eso, el gobierno federal se pelea con la iglesia, se pelea con los empresarios, se pelea con los maestros y con los ciudadanos. De alguna manera está peleado desde hace mucho se ha peleado tiempo, ¿no? también. Las alzas de luz, el alza de gasolina, el alza del gas, etcétera. Pues todo esto es un pleito con el ciudadano común y corriente, ¿no? Llevado además a situaciones cada vez más críticas, porque
el gobierno está demostrando una incapacidad para plantearse el escenario de lo que está ocurriendo en México, y la idea de que el discurso del presidente resuelve las cosas, como en el pasado llegó a suceder en algún momento, hoy es todo lo contrario. El presidente no tiene forma de hacer valer sus argumentos. El presidente dice sí y la coordinadora dice no. Y al final el que demuestra tener el poder es el grupo en contra del presidente y de los políticos de los diferentes partidos, sí, que es la parte más inquietante. Sí, porque si, antes era un presidencialismo hasta podría decir mediático, basado en la fuerza, en el poder de los medios de comunicación. Ahora ni eso. Los medios se han volteado o han dejado de tener influencia. Ya no son importantes. Ya no son importantes. O por lo menos determinantes. Claro, la gobernabilidad. Las redes sociales han venido a superar estos medios de comunicación, y entonces en México nos tenemos que preguntar quién gobierna, porque la figura del presidente no es la que lo está haciendo. Su gabinete anda igualmente separado de la realidad y del contacto con los ciudadanos, y el único enganche que tiene el gobierno para evitar un deslizamiento al desastre pues es el ejército. Pero si el ejército y la iglesia, que son dos de los factores de equilibrio en la política, llegaran a cambiar su punto de vista, Jesús Manuel, estaríamos ante las perspectivas de un derrumbe que puede ocurrir en el proceso electoral del 18 y que precipite a la violencia que añoran, desean y provocan los grupos de la coordinadora. Qué barbaridad. Pues ahí la dejamos. Muchas gracias, Manuel. Los periodistas.